Kubrick, Almodóvar, Nolan, Billy Wilder, Hitchcock, Tarantino, Fellini, James Cameron, Isabel Coixet, Akira Kurosawa. ¿Sabías que ninguno de ellos aprendió a hacer cine en una escuela de cine? ¿Y entonces, cómo llegaron a ser directores de cine? Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de aprendercine.com. Si estás viendo este vídeo es porque te has planteado ser director de cine. Puede que ya incluso hayas dirigido algún cortometraje, pero es probable que te preguntes cómo se llega a ser director de cine profesional, es decir, que te paguen por dirigir una película. No es una pregunta fácil de responder, porque no hay una respuesta única, sino que hay varias formas de llegar a conseguirlo. El mundo del cine y en general cualquier profesión creativa como la fotografía, la pintura, el diseño, no funcionan como otras profesiones. De poco te sirve tener un título y hacer 2 o 3 cortos en la escuela de cine si luego no sigues rodando y aprendiendo por tu cuenta una vez que acabes. De hecho, mucha gente estudia dirección de cine y luego se acaba dedicando a otra cosa que no tiene nada que ver con el cine. También hay muchos directores que no pudieron ir a una escuela de cine por diversas razones, pero sí estudiaron, por ejemplo, comunicación audiovisual, que aunque no es cine exactamente, sí que se imparten algunas asignaturas de lenguaje cinematográfico. Este es mi caso, por ejemplo. Yo soy de una familia humilde de Almería y no pude ir a una escuela de cine porque no tenía dinero. Pero sí pude, gracias a las becas, estudiar comunicación audiovisual en la universidad pública y después de sobrevivir en Madrid un tiempo trabajando en una productora audiovisual pequeñita, pues conseguí una beca para estudiar un máster en guión de cine y televisión y así tener una formación un poco más completa. Pero os aseguro que lo mejor de haber estudiado esa carrera y ese máster ha sido conocer a gente que tenía las mismas inquietudes que yo, con los que puedes formar un equipo con el que trabajar en tus propios proyectos. Y de hecho hay mucha gente que nunca ha estudiado ni en una escuela de cine ni comunicación audiovisual y ha acabado dirigiendo cine porque ha aprendido por su cuenta viendo mucho cine y haciendo cine. Esa ha sido la escuela en la que más he aprendido, rodando mis propios proyectos y colaborando en los cortometrajes de otros amigos cineastas. En este vídeo vamos a ver solo algunas formas de llegar a ser director de cine, pero si se te ocurren otros ejemplos distintos, compártelo en los comentarios. Y ahora sí, vamos a ver 5 formas de llegar a ser director de cine. La primera opción y la más directa es hacer cortometrajes, subirlos a YouTube, que los vean millones de personas y que nos contraten en Hollywood para que dirijamos una película. Vale, esto es poco probable que pase, podemos contar con los dedos de la mano las veces que ha sucedido algo así. Pero lo cierto es que existen varios casos, y hay alguno muy extremo como el de David Sandberg, que para el que no lo conozca es un cineasta y youtuber sueco. David, que empezó a hacer cortos desde muy joven, trabajaba desde su casa haciendo animación, y se puso a hacer cortos de terror sin salir de casa, con él y su pareja como actores y como único equipo técnico. En el año 2013 uno de estos cortos, que se llama Lights Out, quedó finalista en un festival online de cortos y no ganaron el festival, pero el corto se viralizó y lo vieron millones de personas. Meses después acabó siendo la semilla de un largometraje que dirigió en Hollywood con el mismo nombre, Lights Out. Y así empezó su carrera como director en Hollywood gracias a que consiguió un agente y un mentor que fue James Wan. Si no suena el nombre de James Wan, es el director y creador de la película Saw y ha producido hasta la fecha las 3 películas de David, Lights Out, Annabelle Creation y Shazam. David ha conseguido todo eso no solo sin haber pisado nunca una escuela de cine, es que nunca había estado en un set de rodaje ni había trabajado nunca con un equipo porque siempre había hecho sus cortos con ayuda de su pareja. Si queréis conocer más a fondo la historia de David Sandberg, en la descripción aquí abajo os dejo un enlace a un artículo que escribí sobre él en la web de aprendercine.com. En el mundo hispanohablante también existe algún caso muy parecido a este, por ejemplo el del uruguayo Fede Álvarez, que en 2009 subió a YouTube un corto en el que Montevideo era invadida por robots gigantes. Apenas una semana más tarde el vídeo había sido visto por más de 1 millón de personas y Fede recibió la llamada de Warner Bros. Para firmar un contrato como director en Hollywood. En este caso su mentor fue el director Sam Raimi. Vale, es cierto que son casos muy raros y que no se dan todos los días ni todos los años, pero son casos que existen, aunque no vayáis a pensar que son gente que acababa de empezar a hacer cortos. Tanto David como Fede Álvarez llevaban toda la vida preparándose y aprendiendo de forma autodidacta la profesión de director. ¿Quién sabe? Puede que alguno de vosotros consiga lo mismo en un futuro. Ojalá. Pero vamos a ver otros caminos más habituales para ser directores de cine.
Este es el paso más habitual que siguen la mayoría de los que consiguen ser directores de cine. Se trata de ir acumulando experiencia y reconocimientos con tus cortometrajes y desarrollar al mismo tiempo uno o varios proyectos de largometraje hasta que encuentres a alguien que confíe en ti y en tu proyecto. ¿Cuál es el hándicap de esta fórmula? Pues que hay gente que se pasa muchos años en el mundo del cortometraje, pero el salto al largo no termina de llegar. Es decir, tienen talento, varios cortos con premios internacionales, tienen proyectos de largometraje que interesan a productoras y aún así no consiguen dar ese salto al largometraje porque no se consigue financiar el presupuesto de la película, que puede ir como mínimo desde cientos de miles de euros hasta varios millones. Lo que está claro es que si optamos por esta fórmula dependemos de muchos factores externos para que ese primer largometraje sea una realidad. Y hay un embudo cada vez más grande de mucha gente intentándolo y de poca gente que lo acaba consiguiendo. El mundo del cine es un mundo muy complicado en el que además de trabajar mucho, también hay que tener algo de suerte. Se tienen que dar el momento y las circunstancias para que las personas adecuadas conozcan tu trabajo y tu talento y apuesten por ti y por tu proyecto. Pero hay gente que lo consigue. Yo conozco casos cercanos de gente que lo ha hecho así. Por ejemplo, un compañero de la universidad que se llama J. Linares, después de haber hecho varios cortos, consiguió ser contratado por una productora para hacer su primera película con un guión propio. Y además consiguió estrenarla en cientos de salas, tuvo su promoción en televisión y todo el mundo cobró lo que tenía que cobrar por hacer su trabajo. Luego ha rodado también con la misma productora otra película que se ha estrenado directamente en Netflix. También otra amiga, Manuela Burlo Moreno, con la que colaboré como ayudante de dirección en algunos de sus cortos, fue contratada para dirigir un largometraje por encargo y después consiguió rodar por fin un proyecto de largometraje más personal que llevaba años preparando y ahora acaba de rodar una serie para HBO escrita por ella misma. Tanto J como Manuela, aparte de tener talento dirigiendo, como ya han demostrado en sus cortos, no han parado de escribir y dirigir cortos durante años. Ambos han sido muy constantes y se han centrado al máximo en conseguir su objetivo, hasta que les ha llegado la oportunidad. Así que, bravo por J y bravo por Manuela. Seguimos. Esta es otra fórmula que se ha dado también en muchas ocasiones, rodar varios cortometrajes para aprender y dar el salto al largometraje por tu cuenta. Es decir, produciendo tú mismo un largometraje como carta de presentación. Esta opción es mucho más arriesgada porque, como supondréis, un largometraje es bastante más difícil de producir y distribuir que un cortometraje. Por poco que nos gastemos, aunque escribamos una historia que transcurre en una o dos localizaciones, aunque nadie cobre por trabajar en el rodaje de la película o cobre bastante menos de lo que debería, nos va a costar mucho dinero, tiempo y esfuerzo. Y claro, hay gente que se lanza a esta aventura y se arruina, pero también hay casos en los que esa apuesta ha salido bien. Sin ir más lejos, fue lo que hizo Stanley Kubrick en 1953. Antes de llegar a eso, trabajó como fotógrafo durante unos años, luego hizo varios cortos documentales con los que tuvo algún beneficio porque consiguió venderlos, y con lo que había ahorrado y con dinero prestado de familiares, hizo su primer largometraje con $13.000. La película fue un fracaso, vamos, que no recuperó la inversión. Pero aún así, Kubrick lo tenía clarísimo, y a los 2 años volvió a endeudarse y a hacer otra película que le costó $40.000. Y tanto en una como en otra apenas tuvo equipo técnico y se encargó prácticamente de todas las labores detrás de la cámara, pero tampoco tuvo éxito con este segundo largometraje. Aunque gracias a esta película llamó la atención de un productor. Y así fue como nació la primera película profesional de Stanley Kubrick, que fue Atraco Perfecto. Almodóvar, por ejemplo, trabajaba en Telefónica y no pudo estudiar en la escuela de cine porque no había escuela de cine en ese momento en Madrid. Así que se puso a escribir, a hacer teatro y a rodar por su cuenta cortometrajes y hasta un par de largometrajes. Christopher Nolan, por ejemplo, estudió literatura inglesa, aunque sí pudo hacer algunos cortos de la universidad porque eligió un centro donde había una rama de cine y había una cámara de 16 milímetros. Tanto Almodóvar como Christopher Nolan invirtieron sus ahorros y casi 2 años de su vida en ir rodando poco a poco su primer largometraje durante los fines de semana y sin apenas presupuesto. Y tanto uno como otro tienen un artículo dedicado a su primer largometraje en la web de aprendercine.com. Otro caso muy reciente que hemos podido ver en el cine español ha sido el del director Carlos Bermúdez. Después de haber dirigido varios cortos, Carlos Bermúdez se lanzó a producir su primer largometraje con un presupuesto de 20.000 euros. Escribió una película sencilla desde el punto de vista de producción y rodó prácticamente casi toda la película en su casa y la de un amigo, con un equipo de apenas 5 o 6 personas en las que algunos llevaban a cabo varios cometidos dentro del rodaje. Este largometraje se llama Diamond Flash y fue el que le abrió las puertas a su segundo largo y primer largometraje profesional
que fue Magical Girl. Y hay más ejemplos de este tipo en el cine español, por ejemplo Alberto Rodríguez y Santi Amodeo con El Factor Pilgrim, o por ejemplo Oliver Lasse, que hizo también su primer largo con 20.000 euros y empezó su idilio con el Festival de Cannes, en el que ha participado y se ha llevado premios con las 3 películas que ha escrito y dirigido. Ojo, os estoy contando casos de éxito, pero hay que tener en cuenta que hay muchas más personas que han autoproducido uno o varios largometrajes y no han corrido la misma suerte. Rodar un largo por tu cuenta y riesgo es una apuesta muy alta y las probabilidades de tener éxito son bajas. Por un lado, claro que tengo ganas de deciros, el cine es para valientes, hacedlo. Y por otro pienso, no os vengáis muy arriba, que luego la hostia puede ser fina. He visto a bastante gente venirse demasiado arriba, intentar hacer un largo sin estar preparado todavía o hacer cortos demasiado ambiciosos y muy caros sin ser conscientes de que no cualquier historia se puede rodar con un presupuesto tan bajo. Yo creo que hay que ser valiente, pero también hay que tener un poco de vista y utilizar la cabeza. Y hay que saber dónde están nuestros límites como directores con el presupuesto que tenemos. Lo que sí es cierto es que el que decide rodar un largometraje con lo poco que tiene o lo poco que consigue va a aprender muchísimo de la experiencia, tanto si sale bien como si sale mal. De eso no hay ninguna duda. Y ahora vamos a por la cuarta, que me enrollo como las persianas. Trabajar en películas para llegar a ser director fue durante las primeras décadas del cine prácticamente la única forma de llegar a ser director. Igual que en cualquier otro trabajo artesanal, como ser zapatero o sastre, se aprendía el oficio de hacer películas desde dentro y luego se intentaba dar el salto a la dirección, más que nada porque no había escuelas de cine todavía. Y claro, aquí el campo se abre mucho, ya que tenemos cientos de ejemplos de directores muy conocidos que empezaron así. Por ejemplo, Alfred Hitchcock empezó como diseñador de rótulos y decorados y luego fue trabajando en otras producciones durante años como guionista, montador y ayudante de dirección, y al mismo tiempo intentaba comenzar su carrera como director. De forma más o menos parecida empezó también Federico Fellini, que era dibujante y empezó escribiendo muchos guiones. Billy Wilder también desarrolló primero una carrera como guionista hasta ser uno de los más reconocidos en Hollywood y finalmente le dieron la oportunidad de dirigir. Y para aprender, asistió a algunos rodajes de Howard Hawks para ver cómo trabajaba uno de los mejores directores de ese momento. Akira Kurosawa también trabajó como ayudante de dirección durante varios años, luego estuvo varios años trabajando como guionista y finalmente empezó una carrera como director contratado. También hay muchos actores que con los años se pasan a la dirección. El más conocido de todos en la actualidad es Clint Eastwood, está claro, pero también hay ejemplos en el cine español, por ejemplo Raúl Arévalo o Fernando Fernán Gómez. Hay que tener en cuenta que un actor, por lo general, ya conoce una parte importante del trabajo de director, al haber trabajado de cerca con muchos directores. También conoce bien la puesta en escena, el ritmo, el manejo de las emociones y realmente esto no tiene nada de nuevo. Actores que también son directores los hemos visto muchas veces a lo largo de la historia del cine. Chaplin, Buster Keaton, Orson Welles, Woody Allen, Jacques Tati, Santiago Segura. Resumiendo, que una opción tan válida como cualquier otra es trabajar en cine y aprender de otros, sea en el puesto que sea, y al mismo tiempo ir poniendo en marcha proyectos propios. Vamos a por la quinta y última. Vale. Esta la podía haber incluido en el punto 4, pero creo que merece una mención aparte, porque un crítico de cine no realiza su trabajo dentro de la producción de una película, sino que es un espectador de lujo que tiene la posibilidad de ver mucho cine y que le paguen por ello. Y aunque la mayoría no tienen una vocación de cineasta, también hay otros que con el tiempo se lanzan a ponerse detrás de una cámara. Por ejemplo, así lo hizo un grupo de críticos de cine franceses que de hecho marcaron un antes y un después e influyeron en todo el cine posterior. Estoy hablando del movimiento conocido como la Nueva Ola, Nouvelle Vague, y cuyos máximos representantes fueron François Truffaut y Jean-Luc Godard. Este movimiento es muy importante porque además fueron los que hicieron que se empezara a dar importancia a la figura del director como autor de la película. Y del paso de la crítica a la dirección también hay otros ejemplos. En España, por ejemplo, tenemos el caso de Daniel Monzón, que antes de dirigir películas como Celda 211 o El Niño, fue periodista y crítico de la revista Fotogramas y del programa de televisión Días de Cine. Como habéis podido ver, lo único que tienen en común todas las personas que han conseguido que su oficio sea el de director de cine es que han dedicado muchos años de esfuerzo, constancia y aprendizaje. No es algo que se consiga de un día para otro, es una carrera de fondo, no una carrera de velocidad. Como ya vimos en el vídeo anterior, las funciones de un director de cine a lo largo de una película son varias y por ello debe ser una persona con un conocimiento muy amplio en muchos campos. Si no tienes miles de euros para ir a una escuela de cine, no te preocupes. Si quieres
puedes aprender sobre cine desde cualquier lugar, suscríbete a este canal ahora mismo si no lo has hecho aún y echa un vistazo a los cientos de artículos de los que dispones en la web de aprendercine.com. Hoy en día, gracias a internet, disponemos de muchísimo cine y conocimiento a nuestro alcance con unos precios mucho más reducidos que los de las escuelas de cine tradicionales. Hay cursos online con profesores como Martin Scorsese, David Lynch o Aaron Sorkin, por ejemplo. Y además, hoy todos tenemos una cámara brutal en el bolsillo. Esto ni siquiera era posible cuando yo empecé a estudiar. Lo más importante no es la cámara ni saber usar transiciones, efectos, sino que tengamos algo interesante que contar y lo contemos bien. La narrativa audiovisual y la teoría del cine lo puedes aprender leyendo sobre cine y viendo mucho cine por tu cuenta. Confía en ti mismo, sé paciente y no te desanimes. Si uno tira la toalla a las primeras de cambio, es bastante probable que se pierda todo lo bueno que le queda por venir. Nunca sabemos hasta dónde nos puede llevar cada uno de los trabajos que hacemos, porque siempre que haces una película, ya sea un corto o un largometraje, te suceden cosas positivas que te hacen avanzar un poco más en esta carrera de fondo. Bien sea conocer gente nueva que te pueda aportar mucho, o que alguien conozca tu trabajo y apueste por ti. Si de verdad tu pasión es hacer cine, encontrarás la manera de hacer cine. Lo importante, como te he dicho, es ser constante y no dejar de aprender nunca. La mejor escuela de cine posible es hacer cine. Dale like y suscríbete si te ha gustado este vídeo y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de este canal para aprender a hacer cine. Recuerda que también nos puedes seguir en Facebook, Twitter e Instagram para recibir cada semana artículos y frases destacadas sobre cine. Y si aún no has visto el curso de guión cinematográfico, aquí te dejo la tarjeta. Nos vemos en el próximo vídeo.